esa, ¿no? La prueba de estabilidad, aquí debería decir, la prueba de estabilidad de un sistema discreto se puede obtener investigando condiciones para que los ceros estén dentro del círculo unitario. Entonces viene la definición, ¿no? De un polinomio Schur. Entonces partimos de un polinomio, sus coeficientes pueden ser complejos, los coeficientes de este polinomio. Entonces es Schur si todas sus raíces están dentro del círculo unitario, ¿no? Una condición necesaria es esta condición de que el módulo del coeficiente principal debe ser mayor que el módulo de la constante. O sea, que si esta condición no se cumple, entonces podemos asegurar que el polinomio no va a ser Schur, va a tener alguna raíz sobre la frontera del círculo unitario o fuera del círculo unitario. Luego, pues, ¿qué criterios hay para verificar si qué criterios hay para verificar que un polinomio sea Schur? Está entre los más importantes, está el criterio de Schur-Kohn, donde construimos n determinantes. Entonces aquí el determinante delta K es el determinante de una matriz de tamaño 2K por 2K. ¿Cómo construyo esta matriz? Pues aquí en la diagonal va a ir la constante, ¿no? A0, 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 ¿no? En la diagonal. Luego abajo de la diagonal va a ir el coeficiente A1, otra subdiagonal, ¿no? A1, luego A2, hasta el último, ¿no? Que va a ser AK menos 1. Entonces aquí, como tengo A0, A1 hasta AK menos 1, aquí tengo K renglones. Luego, abajo de esa matriz voy a poner el conjugado del coeficiente principal. Voy a poner AN, una diagonal, ¿no? AN, AN, AN. Luego AN menos 1 y así hasta AN menos K más 1, ¿no? Todos conjugados. En esta otra parte de la matriz, entonces voy a poner en la diagonal el AN, luego arriba una subdiagonal donde va a aparecer AN menos 1, AN menos 1, después AN menos 2, así, etcétera, ¿no? Y acá abajo, pues algo similar. Primero voy a poner la constante conjugada, A0, A0 y A0, arriba de esa diagonal, luego el A1 conjugado. Entonces aquí voy a tener una matriz cuadrada de tamaño 2K por 2K. Entonces, ¿qué dice el criterio de Schur-Kohn? Dice el criterio que si todos los determinantes, esto lo voy a hacer para K igual a 1, K igual a 2, K igual a N. Me dice que si todos los determinantes delta K son diferentes de 0, entonces el polinomio no va a tener raíces sobre la frontera del círculo unitario, sino que sus raíces van a estar fuera del círculo unitario o dentro del círculo unitario. Y para que todas las raíces estén dentro del círculo unitario, se debe tener que se alternen el signo de estos determinantes. Pongo el número 1, luego delta 1, delta 2, y se deben alternar los signos, o sea, debe ser aquí el 1, luego delta 1 debe ser menor que 0, delta 2 mayor que 0, delta 3 menor que 0, entonces voy a tener n variaciones de signo y con eso puedo asegurar que el polinomio sea Schur, va a tener
n raíces dentro del círculo unitario. Perdón, ahí las deltas son reales Sí, para ese criterio. sí se puede comprobar que, por eso es que aquí al construir los determinantes, se ponen aquí unos conjugados y entonces Sí, muy bien. se puede checar eso, ¿no? Que a ver, déjame ver, que se encuentren. Sí, se puede checar que son reales los determinantes en la demostración, ¿no? Del criterio de Shurkon. Luego, por ejemplo, aquí a ver, para polinomios de grado pequeño se puede ver explícitamente cuáles son las condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí es que van alternando de signo, ¿no? Si K es par, el delta K es menor que cero. Si K es impar, el delta K debe ser menor que cero. K par, delta K mayor que cero. Para un polinomio de grado 2, las condiciones son estas. Entonces se puede ver que para un polinomio de grado 2, para que sea un polinomio Schur estable o simplemente Schur, se debe cumplir estas desigualdades, ¿no? Que el módulo de A2 sea mayor que el módulo de A0 y el módulo de A1 sea menor que el módulo de esta suma. Estos son los deltas, o sea, estas desigualdades vienen del delta 1, del delta 2. Entonces aquí se ve que son reales, ¿no? Como observaba Jesús. Entonces aquí, para un polinomio de grado 3, se puede checar que las condiciones son estas, ¿no? Este módulo mayor que este otro módulo menor que y este módulo menor que este. Entonces, para los polinomios de grado pequeño. Entonces, luego vemos un ejemplo, aquí un polinomio de grado 3. Entonces, aquí el delta 1 se calcula, se ve que es menor que 0. Luego el delta 2 también se calcula el determinante el determinante delta 2. Me da un número mayor. Bueno, aquí está mal menos, entonces aquí va a ser mayor que 0. Y luego el delta 3, que me da un número menor que 0. Entonces aquí se cumplen las condiciones y entonces va a ser un polinomio Schur. Luego, ¿qué otro criterio conocido hay para checar que un polinomio sea Schur estable? Se le llama Schur estable o simplemente Schur, ¿no? A estos polinomios. Otro criterio muy conocido, el criterio de Yuri. Y para el criterio de Yuri hay que construir una tabla. Entonces, ¿cómo se construye esta tabla? Entonces, con los coeficientes del polinomio, construyo el primer renglón. Pongo AN, luego AN-1, AN-2, A1, A0, ¿no? Pongo todos los coeficientes del polinomio. Y en el segundo renglón los pongo en el orden inverso. O sea, ahora pongo A0, A1, A2, AN-1 hasta N. Después el renglón 3 y 4, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, pongo este número auxiliar, alfa n, que va a ser el A0 entre el AN. Este número lo multiplico por el segundo renglón y se lo resto al primero. Entonces multiplico A0 por A0 entre AN y se lo resto a este.
El A1 lo multiplico por ese y se lo resto al AN-1. Entonces hago esa operación y el resultado va a ser el tercer renglón. Este va a ser el tercer renglón. Luego, el tercer renglón, para construir el cuarto renglón, el tercer renglón lo escribo en orden inverso. Entonces, este lo pongo como el primer número. Aquí está, ¿no? A1 en A1 supraíndice N-1. Luego el penúltimo lo pongo como el segundo. Y con eso construyo el cuarto renglón. Y así le voy haciendo, ¿no? Ahora me voy a tomar un número auxiliar. Este número, o sea, el primer elemento entre el primer elemento del tercer renglón, el primer elemento del cuarto entre el primero del tercero. Voy a multiplicar a ese número por el cuarto renglón y se lo resto al tercero. Y con eso voy a construir el quinto renglón. Y así entonces, de esa manera construyo la tabla. Y entonces el criterio de Yuri me dice que verifique el signo de la primera columna. Entonces aquí dice, ¿no? El polinomio, si hay, entonces tiene todas sus raíces dentro del círculo unitario, si todas son positivas, todos los números de la primera columna. Entonces, por ejemplo, aquí, este polinomio de grado 3, entonces pongo el primer renglón con los coeficientes, ¿no? 2, 1, 1 y menos 0.5 es el primer renglón. El segundo renglón, pues los pongo en orden inverso. En orden inverso. Luego tomo este número, el menos 0.5 entre 2, lo voy a multiplicar por el segundo renglón y se lo resto al primero, construyo el tercer renglón, luego el cuarto. Ya no necesito poner estos números, ¿no? Entonces así, y ya voy viendo, checo que que todos son positivos estos, excepto ¿no? O sea, los empiezo a checar el signo a partir de y entonces, como todos son positivos, el criterio de Yuri me dice que el polinomio va a ser un polinomio Schur. O sea, positivos a partir del tercero y cuarto renglón. Entonces es un polinomio Schur, lo he checado con el criterio de Yuri. Luego, ¿qué otro criterio conocido hay? Le llaman el test de estabilidad de Schur, tipo Schur. Porque hay otro criterio, otro test de estabilidad tipo Hurwitz, que sería para los polinomios en el caso continuo, ¿no? Cuando está estudiando uno sistemas continuos, los polinomios que se estudian son los polinomios Hurwitz. Por eso hay un test de estabilidad tipo Hurwitz y es test de estabilidad tipo Schur. Entonces, para este test de estabilidad, tengo el polinomio P de Z de grado N, que quiero saber si es un polinomio Schur. Entonces construyo este polinomio Q de Z, donde aquí al polinomio original P lo evalúo entre el conjugado de 1 entre Z y luego lo multiplico por Z a la N. Al hacer bueno, no, aquí no debería de haber este conjugado que aparece aquí. Evalúo el polinomio simplemente, a ver, más bien,
aquí me estoy confundiendo, sino que estoy haciendo como una notación no muy buena, ¿no? Sino lo que debo hacer es esto. Este polinomio, el polinomio original, lo evalúo en 1 entre z. Y luego esta barra que pongo aquí es que a los coeficientes, solo a los coeficientes, no a la variable z, solo a los coeficientes, les tomo el conjugado. Tomo el conjugado y luego multiplico también por z a la n, porque al evaluar el polinomio en 1 entre z me va a dar una función racional, pero si la multiplico por z a la n ya me va a dar un polinomio, ¿no? Aquí está el polinomio, ¿no? El que quiero definir, el q de z es este. Y luego defino otro polinomio r de z, que es este polinomio. Cuando a este p de z, al polinomio original, le resto este, y luego lo divido en 3z, este va a ser un polinomio de grado n-1, o menor podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el test de estabilidad? Me dice que si, bueno, debo de checar esta condición, que sí se debe cumplir, como habíamos dicho, esta es una condición necesaria para que un polinomio sea Schur. El test de estabilidad me dice, si este polinomio de grado n es un polinomio Schur, sí, solo sí, el polinomio RZ también es un polinomio Schur. Entonces, esto me ayuda a que tenga un polinomio de grado n que sea Schur, es equivalente a que sea también Schur un polinomio de grado n-1, el R de z. Entonces, al R de z le podría construir un polinomio de grado n-2, al que debo checar si es Schur. Después podría construir uno de grado n-3, y así hasta llegar a un polinomio de grado pequeño, de grado 2 o de grado 1, que si resulta Schur el de grado 1, entonces todos los anteriores serían polinomios Schur. Entonces, por medio de un polinomio de grado 1, que es muy fácil de checar si es Schur, pues puedo ver que todos los anteriores sean, ¿no? Claro que tengo que pagar el trabajo de ir construyendo los polinomios intermedios. Aquí me faltó mostrar, no traigo un ejemplo, entonces me faltó ahí, les voy a quedar a deber un ejemplo, ¿no? Para ese criterio. Pero les voy a, ¿de dónde cómo se puede mostrar la importancia de los polinomios Schur, de estudiar los polinomios Schur? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, que estos polinomios sirven para estudiar la estabilidad de sistemas discretos o ecuaciones en diferencias, ¿no? Como este sistema de ecuaciones en diferencias o sistema discreto. Entonces, aquí tengo un vector que lo estoy evaluando en el paso t+1, ¿no? En el tiempo t+1. Tiene una relación con otro vector en el tiempo t. Entonces, a este vector que esté en el tiempo t lo multiplico por esta matriz y obtengo este vector de lo que está pasando en un fenómeno en el tiempo t+1, ¿no? Esta matriz tiene este polinomio característico. Entonces aquí aparecen los alfaceros, los alfas jotas, y aquí comienzan a aparecer los betas, ¿no? Betas, beta 0, beta 1 y todo esto. Van multiplicándose, ¿no? Aquí nada más aparece 1, pero luego aparece beta 0, beta 1. Luego aparecería beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, ¿no? Las alfas son mayores o iguales que 0. Las betas
están entre 0 y 1. Y este modelo discreto, ¿qué fenómeno está representando? Este sistema de ecuaciones en diferencia describe a una población donde la población la he separado por grupos de edad. O sea, una componente XY va a representar a un grupo de edad, digamos, que tiene entre 10 y 20 años, ¿no? Otro podría estar representando a otro grupo de edad que tiene entre 40 y 50 años, etcétera. Luego dice, el grupo de edad más joven en ese tiempo, está dado por esto, ¿no? En el tiempo t más 1 está dado por esto. Es la primera ecuación cuando multiplico el primer renglón por el vector xt. Es lo que me da aquí, ¿no? La primera componente del vector xt más 1. Y luego a las alfas le llaman la tasa de natalidad del iésimo grupo de edad. Luego el iésimo grupo de edad y el iésimo grupo de edad están relacionados por esta ecuación. Luego a la beta I le llaman la tasa de supervivencia. Entonces, aquí, por ejemplo, como este es el polinomio característico, si el polinomio fuera Schur, es como la estabilidad, lo que quiere decir que cuando yo pongo una condición inicial, aquí pongo una condición inicial, la multiplico por esta matriz, me va a dar ahora el valor de esas poblaciones, pero ahora en el tiempo t más 1, aquí voy a tener t0, ¿no? El tiempo t0, aquí tendría t0 más 1. Luego a este x en t0 más 1, ahora lo pongo aquí y voy a obtener xt0 más 2. Si este polinomio fuera Schur, por la estabilidad, lo que quiere decir que esta sucesión, o sea, aquí tengo xt0, luego xt0 más 1, luego xt0 más 2, y esa sucesión va a converger al origen cuando el tiempo vaya a infinito. Entonces, que sea Schur estable, lo que me querría decir es que todos los grupos de edad se van a extinguir. Entonces aquí, pues, si no quiero que se extingan, lo que me convendría sería que este polinomio no fuera un polinomio Schur. Entonces aquí con este modelo es con lo que les quería ilustrar la importancia de saber si un polinomio es Schur o no es Schur estable, ¿no? Entonces aquí está. Pero también en aplicaciones, pues se puede ocurrir que uno no esté seguro, que no estemos seguros de los valores de los coeficientes. O sea que este coeficiente, o sea, sabemos nosotros que cuando estamos estudiando un fenómeno, le asociamos una ecuación diferencial, o en este caso, le asociamos una ecuación en diferencias. Sabemos que ese modelo es una aproximación al fenómeno real, ¿no? Entonces, como es una aproximación, por ejemplo, este número constante, pues puede ser que el valor ya en el fenómeno real sea un poquito diferente, o también ¿no? El AN-1, cualquiera de los coeficientes. Entonces aquí, por eso muestro este resultado, donde tenemos este polinomio de grado 2 y tenemos que la constante está cambiando, o sea, la constante depende de los otros coeficientes y también de un parámetro épsilon, la constante.
pero quisiera que también que el polinomio siguiera siendo Schur o que fuera Schur para algunos valores de epsilon, ¿no? O sea, que toda esta familia de polinomios fuera Schur estable, aunque cambie el parámetro epsilon. Entonces aquí en esta proposición puedo asegurar que todos son Schur si escojo ese parámetro entre estos valores, ¿no? Entre 0 y entre este número que depende de los coeficientes del polinomio. Entonces, de esa manera estoy obteniendo, si están fijos, ¿no? A1 y A2, estoy obteniendo toda una familia de polinomios Schur para un polinomio de grado 2. Luego, al generalizarlo, ahora lo tenemos para polinomios de grado n, donde solo aparece aquí, ¿no? El AN menos 1, y luego la constante. Igual doy, si el AN y el AN menos 1 son fijos, entonces doy un intervalo para el parámetro epsilon. O sea, digo, si epsilon está entre 0 y este otro número, y el A0 depende de tanto de epsilon como de AN y N menos 1, pues puedo obtener toda una familia de polinomios Schur estable. Ahora, pero ahora, esa es como una familia. Y ahora, que con lo que quería motivar, ¿no? Que puede uno tener un polinomio, pero que los coeficientes estén variando. Entonces, que dependan de un parámetro, ¿no? Pero que aún así obtengamos una familia de polinomios Schur. Pero más en general, ¿cómo es la idea que les quería motivar con ese teorema? La idea es esta, ¿no? Que tengo una ecuación en diferencias, como en la aplicación les comentaba. Si la norma de todos los valores propios de la matriz A es menor que 1, la matriz A es matriz estable o Schur estable, ¿no? Ecuación en diferencias puede provenir de un fenómeno físico, donde hay incertidumbre en los elementos de la matriz A. O sea, que estamos haciendo una aproximación, pero sabemos que cada elemento puede estar cerca del valor real, ¿no? Del fenómeno. Pero si me interesa la estabilidad, pues entonces yo debo decir que la matriz A pertenece a una familia de matrices y que el polinomio característico de A pertenece a una familia de polinomios, que yo quisiera que todos fueran polinomios Schur. De esa manera yo podría asegurar que hay estabilidad en el fenómeno, porque ya para los valores exactos del fenómeno, sí caen en un elemento de la familia de sistemas. O sea, aquí, si la matriz A está en una familia, entonces el fenómeno real tal vez sí sea modelado por un elemento de toda esta familia de sistemas. Entonces, si aseguro que todos los polinomios característicos son polinomios Schur, entonces sí puedo asegurar que es estable el fenómeno, ¿no? Que hay una estabilidad. Entonces, para las familias de polinomios, puede haber diferentes tipos de familias. Pues de la intuición geométrica, uno puede estudiar paralelepípedos de polinomios o bolas de polinomios o polítopos de polinomios. Entonces, en este caso, en lo que resta, solo voy a hablar de segmentos, estabilidad de segmentos de polinomios. Y voy a hablar de un resultado conocido, le llaman el lema del segmento, y luego voy a mostrar otras condiciones.
suficientes. Entonces, el lema del segmento lo que me dice que si tengo dos polinomios que van a ser los extremos del segmento, o sea, segmento va a ser que yo tome una combinación convexa de P1 y P2, o sea, lambda P1 más 1 menos lambda P2, y luego el lambda lo toma entre 0 y 1, me va a dar un segmento de polinomios. También la notación aquí, ¿no? Esto quiere decir el segmento con extremos P1 y P2, el cual va a consistir todo este segmento de puros polinomios Schur, si se puede demostrar que no existe un Z0 en la frontera del círculo unitario, un Z0 con módulo 1 que cumpla estas tres condiciones. Ese es el lema del segmento, es conocido de los libros, ¿no? Pero ahora voy a dar un criterio, unas condiciones necesarias, unas condiciones, perdón, suficientes para asegurar que un segmento de polinomios solo consiste de polinomios Schur. Lo voy a hacer utilizando polinomios que le llaman palindrómicos. Como palindrómicos, ya que los palíndromos son palabras que se leen igual al escribir la palabra, si la leemos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? Como la frase de esa de Anita lava latina, ¿no? Si la leen al revés, pues también van a leer así Anita la lava latina. Aquí los polinomios palindrómicos, como estos de grado 2, lo que se escriba igual de izquierda a derecha es que aquí me aparece el coeficiente 1, luego un coeficiente A y luego otra vez el coeficiente 1, que si lo leo de derecha a izquierda también va a ser así, el 1, luego el A y luego el 1. Entonces este polinomio de grado 2 palindrómico va a tener sus raíces en el círculo unitario si se cumple esta condición, que el módulo de este número complejo sea menor o igual que 2. Es un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces aquí está este ejemplo. Entonces si es de módulo 2, sus raíces son estas, y entonces va a tener módulo igual a 1. Van a tener raíces con módulo igual a 1. Ahora voy a estudiar estos polinomios palindrómicos, pero ya de grado arbitrario, un grado par, ¿no? De grado par arbitrario. Es palindrómico porque fíjense, aquí aparece el coeficiente 1, luego K1, y acá también, miren, está el último coeficiente es la constante 1, luego es K1, y entonces van a ir apareciendo así, ¿no? De estos coeficientes. K2, aquí debería aparecer un K2. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, construyo esta matriz auxiliar donde en la diagonal le pongo puros unos, luego en la subdiagonal de abajo pongo la variable alfa, esta variable alfa, luego otra subdiagonal de unos, son 3 diagonales, es una matriz auxiliar. Luego esta matriz le tomo la inversa y construyo este vector. Este vector lo estoy construyendo con los coeficientes del polinomio palindrómico de este polinomio. Sus coeficientes son K1, K2, etcétera, que me aparecen aquí en este vector, ¿no? Tengo K1, K2, K3, y solo en la primera componente pues le estoy poniendo la variable alfa.
y lo multiplico por la inversa de la matriz auxiliar. Entonces, esta matriz por este vector me va a dar un vector que depende de alfa, ¿no? Aquí me aparece R1 alfa, R2, Rm-1 alfa. Entonces, construyo un polinomio de la siguiente manera. Tomo la componente Rm-1 que depende de alfa, lo multiplico por alfa. Este van a ser polinomios, ¿no? Lo multiplico por alfa y luego le resto la penúltima componente y le sumo, ¿no? Le sumo el doble de la penúltima componente y le resto el coeficiente QM del polinomio palindrómico. Entonces ahí construyo ese polinomio. Todas las raíces del polinomio H alfa, el auxiliar, este H alfa, va a tener una relación con las raíces de este polinomio con las raíces del polinomio palindrómico, que va a ser esta, ¿no? Todas las raíces del polinomio que he construido h de alfa van a tener magnitud menor o igual que 2, si solo si todas las raíces del polinomio palindrómico tienen magnitud igual a 1, todas. Y luego estos teoremas sobre polinomios palindrómicos y que tengan sus raíces sobre la frontera del círculo unitario, lo voy a utilizar para obtener un resultado sobre segmentos de polinomios Schur. Entonces, voy a tener dos polinomios, P1 y P2, que van a ser los extremos del segmento de polinomios. Estos dos van a ser los extremos del segmento de polinomios que yo quiero saber si va a consistir solamente de polinomios Schur. Entonces voy a construir un polinomio auxiliar H, que lo construyo de la siguiente manera, ¿no? A P1 lo evalúo en Z, pero a P2 lo evalúo entre 1 entre Z. Y luego hago similar, pero aquí sí tomo el P2 de Z, pero al P1 es al que lo evalúo en 1 entre Z. Entonces lo que está entre paréntesis cuadrados es una función racional, pero si la multiplico por z a la n, ya me va a dar un polinomio h. Este polinomio h, voy a pasar a la siguiente para decirles lo que cumple. Este polinomio h de z se puede factorizar como z cuadrada menos 1 y luego por un t de z que va a ser un polinomio palindrómico. Se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿no? D1, D2, 1, D1, D2, y también acá, ¿no? De derecha a izquierda, 1, D1, D2, es un polinomio palindrómico, donde aquí están los valores de sus coeficientes, que están en términos de los originales, ¿no? Porque aquí el H, lo que veo, este H, sus coeficientes son los Cs, a los que le llamo, los coeficientes de H le llamo C, C1, C2, etcétera. Todos van a estar en términos de los coeficientes de los polinomios originales P1 y P2, que son los extremos del segmento. Aquí está A1, A2, etcétera, el B1, B2, etcétera, aparecen aquí. Entonces aquí los coeficientes del polinomio palindrómico T de Z dependen de los coeficientes de los polinomios P1 y P2. Entonces aquí me vuelve a aparecer la matriz auxiliar que había construido
para el resultado de los palindrómicos, aquí está la diagonal de unos, luego la subdiagonal de alfas, y la diagonal de unos, donde igual tomo la inversa de esa matriz y este vector donde aparecen los palindrómicos, obtengo este polinomio auxiliar, pero a este polinomio todavía le hago esta operación. En lugar de alfa, ahora lo evalúo en 2 entre alfa y lo multiplico por alfa n menos 1, de modo que obtengo otro polinomio g. Y entonces el resultado es el siguiente, que si se cumplen las siguientes condiciones, que el polinomio g sea un polinomio Schur, es este el polinomio g, ¿no?, que debo construir, que sea Schur, luego que se cumplan estas condiciones sobre los polinomios P1, solamente lo tengo que evaluar en 1, al P2 también, checo su parte imaginaria, su parte real sea, que su parte imaginaria sea distinto de 0, la parte real mayor que 0, acá también al evaluar, pero ahora en menos 1. Es muy fácil checar esto, ¿no? Nada más estoy evaluando los polinomios en 1 y en menos 1 y checando estas condiciones. Y checo que un polinomio sea Schur. Entonces con eso puedo asegurar que, que todo este segmento, o sea, que toda combinación convexa de P1 y P2 va a ser un polinomio Schur estable. Checando estas condiciones, entonces encuentro condiciones suficientes para asegurar la estabilidad de segmentos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este polinomio de grado 4 y otro polinomio de grado 4 también, al que le construyo el polinomio h, de modo que obtengo este h, ¿no? H de z, este polinomio auxiliar, donde aquí me aparece el polinomio palindrómico de grado 6. Así miren, 1 menos 6, 111. Aquí también 1 menos 6, 111. Y luego menos 220. Es un polinomio palindrómico. Me aparece la matriz auxiliar, aquí donde aparecía la diagonal de unos, luego la diagonal de alfas, a la que debo calcular su inversa, es esta. Multiplicarla por este vector, donde aquí ya construyo un polinomio f de alfa, luego el g de alfa, en base a f lo construyo, luego checo que este polinomio sea Schur, el g, que sí resulta Schur, aquí son sus raíces, y entonces sabiendo que es un polinomio Schur, pues ya aseguro que toda una familia de polinomios consiste de polinomios Schur estable. Es una familia infinita, ¿no? Porque son todas las combinaciones convexas de P1 y P2. Y entonces, bueno, le creemos que se está haciendo una contribución interesante porque solo necesito verificar la estabilidad Schur de un segmento para asegurar que un conjunto infinito de polinomios también va a ser Schur. Sería como lo interesante de esto, ¿no? Decíamos que en ingeniería puede ser interesante porque se deben checar unas condiciones sencillas. Pues esto es las conclusiones, ¿no? Se estudian unos polinomios de grado par, palindrómicos, y eso permite dar unas condiciones suficientes
para segmentos de polinomios, ¿no? Claro que la desventaja es que solo son, no son condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Solo son condiciones suficientes. Pues, eso sería todo. Gracias. Gracias, Baltasar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere Pero preguntar? ¿a poco no? Adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante. Si uno piensa en la aplicación que manda raíces a coeficientes y al revés de coeficientes a raíces, esas aplicaciones son diferenciables. Entonces deben de tener como una distorsión máxima en compactos, ambas. Entonces, si yo salgo de raíces que están, digamos, en el círculo unitario, es un conjunto compacto en el espacio de raíces. Ahora calculo los coeficientes, ese se distorsiona, o sea, esa bola compacta, por ejemplo, a polinomios mónicos, se tiene que distorsionar de forma acotada. Entonces, esa distorsión, ¿qué tan lejos se pueden separar dos puntos bajo la aplicación? Esa debería de ser conocida, ¿no? Porque eso lo que diría es que cuando tú tienes un problema práctico y calculas el polinomio que te interesa y luego quieres verificar si ese es Schur, como no sabes con precisión los coeficientes, que es algo que tú varias veces comentaste, entonces tienes que dejar que los coeficientes floten, digamos, en pequeñas vecindades. Si supiera uno cómo es la distorsión, entonces podría uno saber qué tan grandes puede permitir las vecindades que provienen de la ambigüedad en los datos del problema, pero no sé si alguien ha pensado con esa idea como la distorsión. Para mí la distorsión de una función es, tomo dos puntos arbitrarios y los envío con la función y mido qué tan lejos se separaron. Y digo que la distorsión es el máximo de la constante que aparece al comparar la distancia original entre los puntos de la distancia de los puntos transformados. Entonces, la idea, no sé si eso de la distorsión puede ayudar. Sí, sí hay estudios ya, de hecho, con Frías y con José Luis Cisneros sacamos un trabajo, pero así esta idea que tú estás planteando, yo creo que todavía no ha sido muy aprovechada, o sea, todavía no se ha explotado lo suficiente porque nosotros en aquel trabajo solo lo planteamos teniendo un polinomio, o sea, tenemos un polinomio y pasando a, como dices, de los coeficientes a las raíces, se dieron algunos resultados, pero, pero solo para un polinomio, ¿no? Pasas de un polinomio, pasas a otro, pero así, ya con una distorsión, como le llamas, o también a lo mejor en control le llaman perturbación o incertidumbre en los coeficientes, que ya te daría como una familia. Eso yo creo que no se ha explotado esa correspondencia que hay entre coeficientes y raíces, como que todavía ahí se puede explotar más, pero no,
pues Muy bien. no, te digo, solo está a nosotros ese trabajo, pero fue quedándonos de un polinomio a otro polinomio, pero sí faltaría aprovecharlo para familias o como tú lo planteas con esa palabra de distorsión. Sería, creo que sí se le puede buscar más a ese problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Bueno, pues se vuelve a agradecer a Malta. Muchas gracias, Marta. Sí, gracias a usted. Gracias. Y pues con esta plática pues terminamos.